Vamos a comenzar. Ahí está grabando. Seriedad, ya está grabando. Entonces vamos a comenzar con podogeriatría el día de hoy. Bien. Ok. Vamos a compartir pantalla. Ahí estamos. Díganme qué es lo que se ve. Pues ahorita está cargando. Ok, pues es que mi compu es chafa. Ustedes comprenderán. Tal vez para el Día del Maestro haya un alma caritativa que me regale, no sé, una Dell o una Mac. Dice síndrome de la inmovilidad en el AM, Hey, ándale, adulto mayor. adulto mayor, consecuencias e intervención. Perfecto. ¿Sale? Pero no me den avión con la computadora, ¿eh? Bueno, Y no digan nada. Bien. Comenzamos. Síndrome de la inmovilidad en el adulto mayor, consecuencias e intervención. Como ya todos sabemos, el paciente geriátrico es un paciente con un gran abanico de manifestaciones clínicas que son propias de su edad. Recuerden cómo el anciano tal y cual es una etapa de la vida donde parece que va en un camino inexorable y que no se detiene, y algunos parecen que no es una carrera de aguante sino de velocidad. Se van rápidamente hacia el detrimento físico biológico y se vuelven ancianos prematuros, ¿sí? Y algunos de estos llegan a la edad de la ancianidad a ser un adulto mayor y llegan a ser adultos mayores, es decir, ancianos sanos, ancianos funcionales, independientes. Algunos otros no, caen en riesgo de fragilidad, ancianos frágiles y luego ancianos dependientes. Todo el tiempo las culturas a través de la historia han valorado la independencia. Por eso las grandes revoluciones y cambios sociopolíticos se han enfocado a obtener la independencia. Así es que imagínate qué significa para un anciano perder esa independencia desde un punto de vista social, laboral, autónomo, de vida y volverse dependiente. Y en el proceso, estado de fragilidad. ¿Sí? Recuerdan, chicas, acabamos de hacer un examen y ahí estuvimos viendo los cambios en el proceso de vida del anciano, cómo va desde lo que es un anciano sano. Porque como ustedes ya saben, el error es pensar que cuando llegas a la vejez es sinónimo de infuncionalidad, decrepitud, etcétera. Y no, hay ancianos que podemos decir que viven una ancianidad sana y eso debería de ser. Todas las implicaciones, ¿sí? Y sin embargo, ahora lo que nos va a ocupar en este tema es algo importante. Es como la línea divisoria entre determinar que el anciano es independiente o es frágil y dependiente. ¿Recuerdan el criterio de fragilidad del anciano, chicas? Chiques, especialmente las chicas, las titulares de la clase de podogeriatría. ¿Cuál es la condición principal para que el anciano se determine en estado de fragilidad? ¿No? Pues cuando ya no se pueda valer por sí solo, por sí mismo. Cuando la
capacidad que él tenía antes de ser independiente en la mayoría de las esferas de su vida, ahora requiere de una ayuda. La forma más clara en la que se determina a un paciente adulto mayor, un paciente geriátrico, que todavía tiene independencia, es decir, no ha caído ni en fragilidad ni en un estado de dependencia, es su movilidad, moverse. Por eso vamos a analizar esto, la inmovilidad. Entonces, los antropólogos hablan en el que cuando el ser humano dio el primer paso, valga la redundancia, para determinarse como un ser humano. Y dicen ellos, cuando comenzó a caminar en dos pies, fue el inicio. Ahora, ser humano tal y cual, no, porque todavía faltaban otras implicaciones. Pero esto nos deja entrever que la movilidad desde un punto de vista antropológico fue vital para que, según las teorías evolutivas, aquel homínido llegara a ser un Homo sapiens sapiens. Entonces, la capacidad de movilidad es imperante para la supervivencia, para medrar, para evolucionar y para pervivir. ¿Sí? Entonces, el gran impacto emocional que ocurre en alguien que pierde movilidad es bastante grande. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es la inmovilidad? Tal y cual. ¿A qué se vincula esto? Vamos a continuar. Definiciones de movilidad. Sencillamente vamos a hablar qué es cuando puedes desplazarte en tu medio, cuando vas del punto A al punto B, por tu propia capacidad. Toda tu economía biológica, psicomotora, osteotendinosa y muscular está al 100, está en sincronía, está en homeostasis. Eso te va a dar la capacidad de moverte por ti mismo. Y no estamos hablando nada más, porque aquí dice movilidad, capacidades de desplazamiento del medio, es decir, del A al B. Pero implica otras funciones más, no es nada más el desplazamiento. Porque imagínate que estás en una cuesta, me refiero a una inclinación, un declive. Te tropiezas y te vas rodando hasta abajo, dices, ay, mira, ya me moví del punto A al punto B, ¿verdad? ¿Te fuiste rodando? Pues no. Esa no es capacidad de desplazamiento. Entonces, necesitamos, como quien dice, sobreentender esta definición. La movilidad es aquella capacidad consciente que te permite la movilización en tu medio con diversos propósitos. ¿Vale? Esa es la movilidad. Y que desde luego va a ser un indicador del nivel de salud del anciano. Por eso yo les preguntaba al inicio de esta materia, la primera clase que dimos, les dije, díganme ustedes, ¿a qué edad se es anciano? ¿Recuerdan? En un sentido más abarcador de la palabra, no les digo lo que dice la OMS, ¿verdad? No. ¿A qué edad o cuándo se es anciano? Y concluimos, cuando ya no puedes moverte por ti mismo. ¿Sale? Ahí prácticamente es lo que ocurre. Bien, inmovilidad, disminución de la capacidad para desempeñar dicha actividad diaria por el deterioro de las funciones motoras. Entonces, fíjate,
cómo la definición de inmovilidad es más completa que la de movilidad. Vamos. Entonces, sí, ¿qué implica eso? Cuando caminas, llevas carga en los brazos, haces un bamboleo alternado, rotación y caída de caderas, o es una marcha patológica. ¿Sí? Entonces, eso va a implicar el detrimento de esta capacidad, pero dice inmovilidad, disminución de la capacidad, y uno dice, a ver, espérenme. Aquí dice inmovilidad y dice disminución, no la incapacidad completa. Entonces, vamos a entender el término por extensión, ¿sí? Vamos a decir que hay grados de inmovilidad. Entonces, es la inmovilidad como tal y una pérdida de la movilidad. Así es que para términos prácticos, cuando nos referimos a una inmovilidad, vamos a decir que implica, no semánticamente, sino por extensión, que es una disminución de dicha capacidad que está involucrada en el proceso de el moverte y lo que implica, que son, ¿qué? Funciones motoras. Esto nos lleva a entender entonces que hay algo aquí intrínseco, implícito, que es el deterioro funcional de todas esas capacidades esenciales para la vida. Entonces, alguien llega a hacer o a perder movilidad. ¿Por qué? Porque es el eslabón último de una cadena de sucesos catastróficos. En el proceso de envejecimiento, cuando dicho proceso de envejecimiento es acelerado y desproporcionado, podemos decir que ocurre un deterioro catastrófico. Por eso yo les daba ejemplo, imagínate Chayito, que empezó a correr a los 80, ¿verdad? Y hay algunos que a los 70 ya ni siquiera caminan, traen bastón. Y Chayito corría, ¿no? Y hasta hacía comerciales ahí para anunciar una hormona de crecimiento, Chayito. Y hablo de Chayito la corredora, no Chayito la de la canción, ¿verdad? Entonces ahí está un ejemplo claro de lo que pudiera ser esto, el deterioro funcional. Esto en conjunto nos lleva a un llamado síndrome de inmovilidad. El síndrome de inmovilidad, más que nada, habla de una vía común de presentación de una enfermedad generada por los cambios propios fisiopatológicos de todo el sistema en el anciano que van a llegar a producir una inmovilidad y por ende el desuso acompañante. ¿Sí? Eso es el síndrome de inmovilidad y que va a involucrar varias cosas. Vamos a ver cómo dentro del síndrome de inmovilidad ocurre básicamente una anquilosis articular. El anquilosamiento articular es una de las primeras señales propias de este síndrome de inmovilidad. Y estamos hablando al adulto mayor. ¿Por qué? Porque luego de repente ves ahí Facebook, hashtag, pésimo servicio, ¿no? Y alguien pone ahí, mi rodilla tiene 50 y su rodilla ya no sirve, pésimo servicio, ¿verdad? ¿Dónde está la garantía? Quiero hacerla valer, ¿no? Entonces, pues ya hay un proceso artrósico ahí, incluso que pudiera llegar hasta una anquilosis a esa edad. Pues aquí resulta que en el adulto mayor, en el síndrome de inmovilidad, es uno de los componentes, tal y cual.
Por eso decimos que es un cuadro generalmente multifactorial y que finalmente puede ser reversible y prevenible. Eso es lo importante, muchachos, chicas, que se tiene que entender que se puede ejercer una medicina preventiva. De ahí que les digo la seriedad en la que debes tomar tú la decisión si te vas a dedicar a la podogeriatría. Es un campo abierto la podogeriatría, más ahora con los cambios que ha habido en materia de legislación, en materia de apertura, etcétera, que se prepara para que el podólogo sea reconocido todavía mayormente en México. Y gracias a Dios, en México el podólogo tiene gran reconocimiento y libertades, entonces vamos a conservar eso y aprovecharlo. Bien, síndrome. Estábamos hablando de lo que está, del síndrome de inmovilidad del anciano, pero ¿qué es un síndrome? Es un conjunto de signos y síntomas que resultan inequívocos, que ya sea juntos o separados, representan una enfermedad o una entidad nosológica determinada e inconfundible. ¿Sí? Aquí la definición dice con presencia simultánea o que provoca serie de cambios y alteraciones asociadas a procesos patológicos con una causa de producción más o menos claras. Entonces, dicho de otra manera, este conjunto de signos y síntomas resulta ser patognomónicos y guiadores para identificar un conjunto de alteraciones únicas y que ayudan a determinarlo claramente. Eso es. Y esa es la definición de la Real Academia de la Lengua Española, ¿verdad? Luego, el síndrome geriátrico, ya complementando lo que es el síndrome. Condiciones de salud multifactoriales que ocurren cuando se acumulan los efectos de los déficits en los múltiples sistemas y vuelven a la persona mayor vulnerable a cambios situacionales y a enfermedades. ¿Quién lo dijo? El creador del test de Tinetti, ¿verdad? Tinetti y su equipo, dice aquí, et al. Año 1995. Entonces, los síndromes geriátricos afectan a todas las esferas del anciano que lo padece física, psíquica, social, alterando y debilitando la calidad de vida. Y esto ateniéndonos precisamente a esa definición tan elástica que tiene la ONU de salud, ¿verdad? Dios bendiga la ONU, ¿no? Qué blasfemia, pero en fin. La definición tan elástica que tiene la ONU respecto de salud. ¿Alguien recuerda cuál es esa definición de salud que tiene la ONU o a través de la Organización Mundial de la Salud, OMS? ¿Alguien recuerda? No, no, ok, bien. Esta definición tan elástica de salud que nos da la OMS, que es un dedo del brazo de la ONU tal y cual, dice que es un desequilibrio biopsicosocial del individuo que no le permite medrar ni llevar una vida completa. Y dice ahí el estado de desequilibrio biopsicosocial. ¿Qué implica? Les voy a decir por qué es un término muy elástico. Si tú dices, soy pobre, ¿sabes qué? Según la OMS, eres un enfermo. Porque la pobreza es un estado de desequilibrio social, no me lo van a negar. ¿Verdad? Profe, pero ¿qué no fue esa la teoría de Abraham Maslow? ¿En eso se basa la OMS también, en la teoría de Abraham Maslow? Sí, muchos pensadores tal y cuales. Era el desequilibrio de un factor. Era que la enfermedad era el desequilibrio de un sistema.
Sí, Maslow preconiza del sistema tal y cual y Maslow es más bien materialista biológico. Aquí ya estamos hablando de otras implicaciones y lo tomaron de Maslow y sí, y como que le dieron formita. Por eso les decía yo que es un término elástico. Por lo tanto, si tú estás en una condición madre soltera, sin casa, viviendo con tus padres, pues estás enferma, o sea, socialmente y caray, ¿verdad? Entonces, no. Eso fue nada más una acotación, ¿sale? Entonces, ahí está, conocer síndromes geriátricos, diagnósticos precoces, luego cuidados que van a paliar o retrasar su aparición. Esto en el sentido de que mantener la autonomía y mantener su calidad de vida. Entonces, imagínate tú como podólogo en primera línea de intervención, cómo puedes contribuir a todo esto grandemente. ¿Sí? Aquí es donde esta pirámide o este triángulo nos hace ver que el podólogo tiene un lugar reservado allí. Está la mesa y tiene el gafet y dice, podólogo, este es su sitio. ¿Dónde? Dice aquí, equipo multidisciplinar, allí cabe. Tenemos los síndromes variados, luego los síndromes geriátricos, ¿y dónde queda? El adulto mayor al centro, pero dice equipo multidisciplinar, familiares por el otro y los cuidadores por el otro. Pero imagínate aquí en el equipo multidisciplinar, ¿quiénes hay? Fisioterapeutas, fisioterapias en salud ocupacional y también fisioterapeutas en salud ocupacional del adulto mayor, gericultistas, homeópatas, naturópatas, médicos especializados en geriatría, enfermería geriátrica, enfermería de cuidados especiales y finalmente, ¿qué? Podólogos. Pero, ¿de quién depende? De nosotros, ¿verdad? De nosotros. Entonces, en este proceso del cuidado, de la autonomía del anciano, primero, el primer objetivo es mantener dicha autonomía, la movilidad, esa capacidad del desplazamiento como el primer indicador de salud del anciano, como la medalla de oro del anciano. Se mueve solito, va a todos lados, dice uno, excepcional. Y no llegar a la inmovilidad. Pero aunque ocurre un deterioro funcional, este deterioro no tiene por qué ser completo y acelerado. Este proceso, cuando es completo y acelerado, es cuando forma parte ya de todos estos síndromes de inmovilidad, ¿sí? Que eso es lo que hay que evitar, donde el podólogo se va a involucrar, aparte de todo el personal de salud, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? No. Bien, entonces, algo que tenemos que entender que en todo síndrome de inmovilidad subyace un deterioro funcional, pero no todo deterioro funcional aboca a un síndrome de inmovilidad, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver, tal y cual, porque puede haber ciertos detrimentos que no necesariamente van a llevar a esto. Epidemiología, aproximadamente un 18% de las personas mayores de 65 años presentan dificultades para movilizarse sin ayuda, fíjate. Un 18%. Entonces, bastaría con ver las estadísticas del INEGI y decir cuántos adultos mayores hay en México. Y decir el 18%, entonces básicamente, si pensamos que en México hay aproximadamente 10 millones de ancianos y decimos que el 20%, ¿qué cantidad hay de ancianos que tienen esta dificultad para inmovilizarse?
De 10 millones, ¿verdad? Cerca de 2 millones, entonces imagínate la gran cantidad que existe. Por eso yo les hablaba de la necesidad de encargarse del anciano, y más si eres un podólogo, es un campo de acción abierto. 50% de los cuales mayores de 75 años tienen problemas para salir de su domicilio. Bueno, ya con la pandemia todos somos mayores de 75, ¿verdad? Tuvimos problemas para salir. Aquí estamos hablando del detrimento funcional. El 50% de los mayores de 75 ni siquiera pueden salir de su domicilio por su propio pie. Ahora en los hospitales, nivel hospitalario, un 59% de los adultos mayores ingresados en unidades de cuidados agudos inician su dependencia en una nueva atención debida de detrimento, ¿no? Entonces, la mayoría de ellos, una vez que están en un proceso de enfermedad grave, ya inician un camino a la dependencia. Por eso escuchamos ahí, mi mamá tuvo tal o cual enfermedad, la enviamos, y de ahí para adelante inició un proceso de dependencia ya. ¿Sí? Entonces, de los ancianos con inmovilidad aguda, entendida como la pérdida rápida de la independencia de la movilidad durante un mínimo de 3 días, el 33%, muere en un plazo de 3 meses y más de un 50% en 12 meses. Así ocurre, ¿sí? Entonces, ante cualquier deterioro físico inicial se hace la necesaria evaluación completa y urgente para determinar las causas, la posible reversibilidad y la prevención o tratamiento, complicaciones asociadas y lo más precozmente posible. Por eso les decía yo, hicieron por ahí un ejercicio, hicieron algunos test, ¿verdad? Entre estos, el test de movilidad y de riesgo de caída, el test de la capacidad de cognoscible, memoria y de procesos cognoscibles, etcétera. Esto es parte de determinar precisamente si el anciano está en riesgo y de qué clase. En el proceso de la fisiología del envejecimiento, ya estuvimos viendo en las clases anteriores, todo lo que ocurre en detrimento. El sistema cardiovascular disminuye el gasto cardíaco. Por eso se espera que un anciano no tenga esa misma capacidad y vigor para trasladarse del punto A al punto B. Va a haber un proceso de fatiga, dificultad respiratoria, esa capacidad de hacer la ventilación, o mejor dicho, la respiración. La ventilación es el proceso de llenar y vaciar los pulmones, pero la ventilación, ese es el problema. Disminuye la capacidad vital y la presión de O2. No es tan grave disminuir la presión parcial en hemoglobina del CO2, pero sí del O2, ¿verdad? Es vital del O2, y ya lo vimos ahí, tristemente, en el COVID, que era lo primordial. El daño en la economía de la ventilación por la integridad de los alveolos y de la capacidad surfactante de los mismos para asegurar una presión óptima del O2. Y aquí en el anciano, pues hay detrimento. ¿Por qué? Por diferentes factores que no nos vamos a detener a analizar, pero que tienen que ver con la funcionalidad, la calidad de los epitelios, la capacidad para mantener y restaurar el material surfactante de los alveolos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sistema musculoesquelético igual, y aquí es donde vamos a analizar un poco más de cerca la disminución de la fuerza muscular, musculotendinosa, diferentes entidades que tienen que ver con la disminución de la función musculoesquelética, ¿sí? En el tendón tal y cual, en el ligamento, en el mesotendón, en la mezcla de las fibras para procesos de tendinitis, tendinosis, entesitis, etcétera.
La pérdida de la masa ósea que comienza con la osteopenia y en el proceso de la pérdida del material mineral de la matriz ósea, que se conoce como osteopenia, llega a establecerse de forma franca y sostenida y terminando en una osteoporosis. ¿Sí? Disminución de la masa muscular, la sarcopenia, pero desde su inicio, ¿qué es lo primero que se observa? ¿Sí? Sistema nervioso, alteración del sistema proprioceptivo de los reflejos y de corrección. Por eso en el proceso de estudio de la marcha es que se puede delimitar perfectamente lo que es la marcha patológica del anciano con todas sus variables. Siguiendo con la fisiología del envejecimiento, con el envejecimiento se produce una limitación de las actividades y todo lo implicado en base a la función fisiológica por el detrimento de los sistemas del organismo. ¿Sí? Esto puede hacer que el anciano se vuelva sensible a todos los factores externos y que se mantenga en riesgo. Así pues, estos cambios también pueden ser potenciados en el anciano inmovilizado, porque dice el dicho popular, lo que no se usa se atrofia. O sea, el mismo proceso que va a iniciar en una disminución de la movilidad va a llevar a que el propio anciano decida no moverse y entonces, ¿qué? Se cierra un círculo. ¿Y qué va a ocurrir? Se va a acelerar este proceso de deterioro por inmovilización. Qué curioso. Así es que una vez más, Seguro Social dice, cuídate, mídete, muévete, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo todo esto va enfocado a estos tres factores. ¿Qué haces? ¿Cuánto mides? ¿Cómo te cuidas? ¿Sí? Y vamos a ver que estos puntos claves son los que van a ser reversibles o elementos para llegar a esta condición sea reversible. Aquí puntualiza referente al sistema respiratorio, disminuye la capacidad letal del O2, ya lo dijimos, además de alterarse el flujo sanguíneo junto con la función ciliar, por eso les explicaba yo en las clases anteriores que por eso el anciano sufre tanto de morbimortalidad por infección respiratoria, sobre todo de vías respiratorias inferiores, relacionadas con diversos tipos de diestrés respiratorio, pero específicamente con la neumonía bacteriana. ¿Por qué? Les explicaba yo, allí en todo el árbol bronquial, desde su inicio, desde el bronquio hasta la carina, los bronquiolos y demás, hay todo un conjunto de células especializadas llamadas células ciliares, que son las encargadas de movilizar el moco, y el moco es afuera. Y les explicaba yo, en teoría el ser humano se bebe alrededor de medio litro de moco al día, pero en el anciano no, porque dicen vulgarmente, pues ya ni escupir, porque literalmente eso ocurre. Entonces, todo ese proceso del moco que está allí, ¿sí?, se leuda, es decir, es cultivo de bacterias y por eso esta incapacidad de la movilidad de dicha mucosidad va a producir muchos causa de neumonía, ¿ok? Entonces yo les explicaba, hay que hacer que eso se movilice, efecto toxígeno y afuera, ¿de acuerdo? Bien. Todo esto, entonces, la inmovilidad va a ir aunada al aumento de la necesidad de previsiones de cuidados, así mismo se va a constituir en un problema porque va a aumentar el gasto sociosanitario, principalmente en la familia, es decir, papá va a empezar a producir mayores gastos, ahí están todos los hijos reunidos y quién va a poner y quién va a contribuir y quién va a gastar, etcétera. Y luego, institucionalmente hablando, ¿cuál es el cuidado de ellos? ¿Sí? ¿Y esto a qué lleva? A que el familiar se rinde, claudicación de los familiares. Por eso
yo les comparto en mis años de experiencia visitando asilos muchas historias tristes de ancianos abandonados, donde nada más llegaba el hijo, le decía, mamá, siéntese aquí, la sentaba en la escalera, tocaba la puerta del asilo y se iba corriendo, así. Y ahí estaba la madre, la abandonaban y la madre vivió nada más 3 años en el asilo y todos los días decía, mi hijo va a volver por mí, y no volvió, ¿verdad? Entonces ahí está la implicación de lo que decía la estadística anterior, que llegan a morir. ¿Por qué? Porque todo esto que ocurre, porque también son eventos psicológicos. Los cambios fisiopatológicos, ya no quiero redundar tanto en esto, pero aquí están encuadrados. Lo que reviste la existencia de la alteración del flujo sanguíneo, la tendencia sincopal y fatiguabilidad. O sea, les decía yo, subir y bajar escaleras ya puede convertirse en un suplicio. Por eso hay ancianos que ni siquiera pueden rasurarse, porque aquí en el cuello, ahí está el plexo carotidio, que es un nodo sensitivo, que es un plexo sensitivo que tiene varoreceptores, y como hay ahí una disfunción, el anciano quiere rasurarse, presiona ahí en el plexo carotidio, y ¿qué se produce? Un desmayo, un síncope. Imagínate. ¿Y todo por qué? Por el detrimento del cardiovascular. O sea, hasta eso puede llegar el detrimento cardiovascular. Este ejemplo que yo te doy, nada más de la presión del carotidio, ahí ocurre. Entonces, abuelito, llegas y lo abrazas por detrás, abuelito, y lo abrazas y le aprietas el cuello, pobre abuelo, lo desmayas, ¿verdad? Entonces, ahí está. Este es nada más un ejemplo, se lo estoy dando de lo que puede implicar esto del sistema cardiovascular, y así de muchos otros: sistema musculoesquelético, la pérdida de la masa muscular, la atrofia que se le viene. Ya estuvimos hablando acerca de la osteopenia, que finalmente llega al proceso de osteoporosis, el desarrollo del pie equino por la contracción de los grupos musculares, la atrofia, etcétera. Sistema respiratorio, ya lo mencionamos, digestivo, por lo menos aquí aparece. Ya habíamos hablado en otras clases acerca de la disminución del apetito, de lo involucrado en el apetito, que es el gusto y el olfato. Prácticamente a todos los ancianitos tú les dices, oiga, ¿le gustó su comida? No me supo a nada, sabe a puro cartón. O sea, todo eso, pasando por los síntomas del sistema genitourinario, endocrino mucho mayor, y el psicosocial, que es lo más determinante y que finalmente puede llevar a la muerte prematura del anciano. Factores predisponentes de la inmovilidad, enfermedades musculoesqueléticas, tenemos la lista de los más connotados: la osteoartrosis, los procesos degenerativos, el detrimento y la pérdida de los elementos cartilaginosos y de la calidad de los medios de lubricación del líquido sinovial, de los elementos protectores de la capa o membrana sinovial, y de todos los dos elementos involucrados allí en el estrés mecánico de la articulación. La osteoporosis, el aplastamiento vertebral, por eso se acortan en su estatura, las artritis, la polimialgia reumática, prácticamente todo duele, la patología podológica, sobre todo, que llega a ser muy variada. Ya estuvimos analizando algunos temas por ahí exclusivos del pie geriátrico, ¿recuerdan? Entre otros, lo que son el detrimento musculoesquelético, las consolidaciones tarsales, las metatarsales, lo que es el pie laxo, la laxitud del pie laxo, el pie neurológico, etcétera. Eso nos lleva a diferentes anomalías. El ACV, el accidente cerebrovascular, antes llamado evento vascular cerebral, el Parkinson, demencias en fase avanzada, la depresión agregada, etcétera, ¿sí? Y sin mencionar otros déficits neurológicos, la diabetes mellitus, y lo que ya está de moda, el déficit de la glándula tiroide.
Hay muchos otros factores iatrogénicos agregados aquí, factores ambientales, la hospitalización, tiempo de hospitalización, etcétera, que ya lo habíamos mencionado. Factores iatrogénicos, predisposición de reposo, medidas de restricción física, sobreprotección, fármacos, etcétera. Hay informes tempranos acerca de que estos fármacos psicógenos están produciendo daños, efectos secundarios terribles. Algunos de ellos se les han involucrado incluso con déficit del gasto cardíaco, infarto del miocardio, demencias, etcétera. Entonces, para que busquen ahí los nuevos hallazgos de los fármacos utilizados en el paciente geriátrico. Bien, ¿cuándo está contraindicada la movilización? El paciente cuando dependerá de la intensidad y de la duración de los ejercicios involucrados para ellos. Bien, ok. Vamos a brincarnos aquí porque esto lo vamos a revisar al final. Exploración de la movilidad. Para explorar la movilidad del paciente, debe llevar su calzado y vestido habitual, usar dispositivos que ayuden y lo utilice habitualmente. La exploración de la movilidad comprende. ¿Qué comprende? Cambios posturales y transferencias. Se examinará la movilidad en la cama, su capacidad para girar, incorporarse, la posición, la sedestación y posteriormente su capacidad para la bipedestación, cómo se pone de pie una vez que está en la silla, ahí en el test de caída o en el test de Tinetti también. A continuación se evaluará la realización de transferencias de la cama a la silla y el baño. No debe reflejarse si todo ello se realiza de forma independiente y con vigilancia, escasa ayuda y con importante ayuda. ¿Sí? La evaluación de la marcha y el equilibrio para identificar en forma precoz pérdidas funcionales. Será importante valorar el equilibrio del paciente del anciano en tándem, situado en un pie adelante y el otro en semitándem. Pies en paralelo, pero medio pie por delante del otro, ¿sí? Como si fuera una marcha de trenecito, por decirlo así. También habría valorar la marcha, tipo y tiempo mediante la observación de la deambulación en un espacio de 1 o 2.5 metros, que eso es lo que aproximadamente mide tu cubículo, ¿verdad? La capacidad para levantarse de una silla sin apoyarse y más detalladamente mediante la escala de Tinetti, que fue un tema que por lo menos lo vimos y después vamos a repasar a conciencia. Anquilosis. ¿Qué es la anquilosis? Es parte del síndrome de inmovilidad. Cuando hablamos de la anquilosis como tal, es la reducción parcial o total de la capacidad de movimiento de una articulación debido generalmente a que dos huesos se han unido dentro de la articulación, o sea, es una coalición ósea. ¿Sí? Y lo que implica esta anquilosis es un proceso fisiopatológico largo, sostenido, que inicia en el proceso degenerativo en una cascada inflamatoria que van a permitir la ocurrencia de diversos elementos celulares, entre aquellos conocidos como células que van a reponer tejido óseo anómalo, óseo donde no debe de haber, osteofitos, y el proceso de esta nueva génesis descontrolada de los osteofitos es acabar con el espacio vacío. Entonces ellos cumplen su función, rellenan el espacio virtual, el espacio vacío, y ahí es cuando se comienza a producir la anquilosis. Llamo a su recuerdo, recuerdan cuando vimos por allí lo que fue el hallux rigidus. Este es un ejemplo de anquilosis, ¿sí? También puede producirse a consecuencia de la rigidez de los tejidos articulares cuando hablamos del proceso de la anquilosis fibrosa.
que finalmente es primero de la articulación. Las articulaciones no son estructuras que facilitan la unión de dos huesos mediante una cápsula articular, ligamentos y cartílagos. Son esa unión intrínseca a través de todos estos elementos de unión que deben de estar libres y en armonía porque deben de permitir el movimiento. Entonces, la rigidez y pérdida de la movilidad suele ser un proceso, como ya les dije, progresivo y sostenido. La anquilosis más frecuente es la de rodilla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estadísticamente hablando, la rodilla, esa es una de las articulaciones que más se someten a estrés por la ubicación anatómica. Entonces, regularmente, desde la juventud, los niños, ¿qué hacen? Tienden a correr y a dejarse caer. ¿Qué golpean? Las rodillas contra el suelo. Y en muchos procesos ocupacionales, la rodilla se está golpeando. Difícilmente ocurre un golpe directo a todo el tobillo, ¿verdad? O a la cadera, no. Entonces la rodilla constantemente está en estos procesos, ¿sí? Sin embargo, es común también otros elementos como el hombro, el codo y el tobillo. Epidemiológicamente es mucho más frecuente las lesiones, por ejemplo, del síndrome del manguito rotador en el hombro, que de codo de tenista o una anquilosis del codo. Entonces es mucho más frecuente en la rodilla, más bien que el codo y el tobillo, ¿sí? Pero se suelen dar, ¿sí? Continuamos. Causas de la anquilosis. Las causas de la anquilosis son muy diversas. Es frecuente que este trastorno sea creado por un traumatismo importante por problemas congénitos, se los acabo de decir. También puede ser de causa desconocida. Se le agrega aquí el idiopático, o sea, no se ha identificado por qué. Porque está libre de todos estos datos clínicos y sin embargo lleva a producirse. Lo que sí se sabe es que puede estar vinculado como producto de otra enfermedad como la osteomielitis o la tuberculosis, como un proceso último en la degeneración infecciosa de las articulaciones, sobre todo pensando que puede viajar de una articulación a la otra. Esto es lo que puede potenciar grandemente estos procesos. ¿Y qué nos llega? Un ejemplo de esta anquilosis es la espondilitis anquilopoyética o anquilosante, que es la de muy frecuente artritis reumatoide, que también puede estar detrás de la anquilosis como tal, ¿no? Es esa entidad donde prácticamente pierdes el movimiento del cuello, así como si dijéramos el síndrome del Batman, ¿no? Entonces imagínate cómo voltea el Batman ahí en las películas. Ahí está, ¿no? Entonces vamos a decir, espondilitis anquilosante. El maestro dijo que era el síndrome del Batman. Por favor, no. ¿Sale? ¿Sí, chicas? Sí, profe. Bien. Advertencia. No lo hagan en casa, ¿verdad? Bien, ¿cómo se clasifica? La anquilosis se puede clasificar de varias maneras. Por estructuras comprometidas. O sea, anquilosis ósea o la anquilosis fibrosa, como tal en los elementos de unión fibrosa de la propia articulación. En la primera se unen dos huesos dentro de la articulación y en la segunda se inflaman las partes blandas de los tejidos articulares, los involucrados como medios de unión en la articulación. Por la región involucrada, ¿dónde está? Columna vertebral, articulación temporomandibular, rodilla, cadera, etcétera. Por su evolución permanente o transitoria, por la lateralidad unilateral o bilateral, ¿sí? Una rodilla o las dos rodillas. La rigidez como signo principal en la anquilosis del anciano. Rigidez articular. Los síntomas de esta enfermedad son varios y están relacionados con la ausencia de la movilidad articular, que son rigidez, pérdida de movilidad de las extremidades
Inflamación, se ve claramente allí la tumefacción de la articulación con posible signo de edema, dolor continuado y luego fiebre en aquellas ocasiones en las que hay una infección, ¿no? Estamos hablando de fenómenos bacterianos sobre todo, aunque puede haber virales. La prevención se establecen en 3 niveles: primaria, secundaria, terciaria. Prevención primaria, mantener el grado de movilidad a través de qué, muévete, ¿verdad? De ejercicio físico. Abuelito, lo agarras de la mano y corre, ¿no? Pobre abuelito, no, no estamos hablando de ese ejercicio físico, ¿verdad? Estamos hablando de ejercicio físico apropiado y dirigido a la condición existente del anciano, ¿ok? A las posibilidades de cada uno. Ah, claro, sí, es el proceso de individualización del paciente. Luego, aparición del dolor. Hay disnea, es decir, dificultad respiratoria, inestabilidad, mareo, es indicación para suspenderlo, ¿no? Entonces, imagínate, no, abuelito, y córrale, ¿verdad? Se recomienda iniciarlo 2 o 3 días a la semana hasta llegar a 5 sesiones de 20 minutos. Existe evidencia científica de que el adulto mayor con un grado de dependencia de moderado a grave, existe un gran beneficio en que se mueva, o sea, el ejercicio. En ancianos sanos se diferencian 2 grupos. Porque son mayores de 75, ejercicio moderado, alta intensidad, aeróbicos y de resistencia. ¿Sí? Mayores de 75 años, ejercicio moderado y esfuerzos de fortalecimiento. Menores de 75, los de resistencia, y los mayores no, fortalecimiento, no hay que forzarlos. En ancianos entrenados se puede realizar ejercicios aeróbicos de alta intensidad, así como lo estás oyendo. El HIIT, ejercicio, ¿cómo? Sí, la idea de que el ejercicio es dañino para las articulaciones es falsa, ya que no hay una evidencia que respalde esta creencia. En cambio, las evidencias apuntan a que el ejercicio tiene un impacto positivo en los tejidos de las articulaciones. Así es, articulación, aunque duela, debe de ejercitarse. Sí, aunque duela, debe de ejercitarse. La cuestión es cómo. Si hace suficiente ejercicio para perder peso, mantener su peso ideal, puede en realidad reducir su riesgo de desarrollar dolor articular debido a la osteoartritis, en vez de lo contrario. Se han realizado estudios alrededor del mundo que han demostrado que la propia osteoartritis puede evitarse en este proceso y aún mejorar su calidad en el proceso del ejercicio. O sea, desde ya, si tienes un abuelito menor de 75, muévelo para evitar la osteoartritis. Invierte en tu futuro ahorita que tienes 30, 40, 50. Se acabó el sedentarismo. El ejercicio también puede mejorar la densidad ósea y la función de las articulaciones, lo que puede prevenir y aliviar el proceso de degeneración osteoarticular. Entonces, los estudios demuestran que el ejercicio de alta intensidad de intervalo, HIIT, puede producir cierta clase de hormona que se involucra con hormona de crecimiento. Y cuando digo hormona de crecimiento me refiero a la restauración de los tejidos, no que al abuelito va a crecer, ¿verdad? No. ¿Sí? Los procesos de restauración de la función, es decir, regeneración de tejido. La hormona de crecimiento. Y esto va a mejorar desde el aumento de la masa muscular, el aumento del grosor y de la resistencia de tendones, y con todos los beneficios que conlleva, desde
la función articular hasta la fuerza articular. Todo eso con hacer que el abuelito que ya tiene 80 se active y sí puede llevar a cabo una rutina bien pensada, seria y sostenida de ejercicio de alta intensidad para mantener la salud. Entonces, eso de los abuelos anquilosados de ahí, inútiles, ya no debe de ser esa idea. Entonces, tú vas a entrar al Google y vas a poner ahí en el Google abuelas antes y abuelas hoy, para que te des una idea. Abuelas antes, y cómo estaba la abuela allí, tremendamente hinchada, despeinada, el delantal, las medias a media pierna, varicosa, sentada y con cara triste. Y las abuelas de ahora, 70, bien fashion, las zapatillas, los lentes de sol, un hermoso peinado, y pues ahí tienes a Cher. ¿Qué edad tiene Cher? Dice Cher, ¿do you believe? ¿Ah? ¿Qué edad tiene Cher? Sabe. Pues ya pasó de los 80, Cher. Es que no lo conocemos quién es, profe. No me digas que no sabes quién es Cher, si hasta en películas y sale todo eso. No. Por eso nos quedamos así como que. Ok, No. esa actriz mexicana que fue Miss Puerto Rico, y ¿cómo se llama? Que fue esposa de Sebastián, Joan Sebastián. Maribel Guardia. Ah, ella sí la conocen, ¿verdad? Bueno. Ah, sí. Maribel Guardia, pues, ya la edad que tiene y la condición, ¿verdad? Entonces ahí está. Según la publicación de salud de Harvard, el Harvard Health Publications, limitar sus movimientos podría debilitar los músculos, agravar los problemas de articulaciones, afectar la postura, activar una cascada de problemas extensos. Por eso les digo yo, cuando quedan inútiles viene la cascada. Y mientras que los analgésicos, las compresas frías y calientes podrían brindarle un alivio rápido, las soluciones como estas son meramente temporales. Dice aquí publicación de Harvard. En contraste, el número correcto de ejercicios puede ser una forma duradera de sosegar el dolor de tobillo. O sea, abuelita, olvídate de los fomentitos, ya me cayó mal eso de estarte dando la toallita caliente, ya, a bailar, abuela, a bailar, ¿sí? Y dice aquí de tobillo, rodilla, cadera, hombro, si en la práctica con regularidad los entrenamientos para aliviar el dolor de articulación podrían permitirle posponer e incluso evitar, fíjate, perdón por los cirujanos de rodilla y traumatólogos y otros, evitar la cirugía por un problema de articulaciones que ha empeorado durante años al fortalecer algunos grupos de músculos de apoyo clave en restaurar la flexibilidad. Entonces, si ya de plano hay por ahí algunos especialistas médicos que no quieren al podólogo, ¿verdad? Ahora imagínate si el podólogo se involucra en esto de que no, señora, usted va a evitar la cirugía, anda, vete. Peor Nos van a tantito. linchar. Nos van a satanizar y acabar con nosotros de podologofobia, ¿no? El ejercicio físico tiene que ver en base al estado de salud del anciano como tal, pero puede incluir ejercicio de potencia o fuerza muscular, que son pesas, poleas, escaleras, de resistencia, marcha, ciclismo, natación, flexibilidad, estiramientos musculares, sean activos o pasivos, el mantenimiento en su vida diaria, vaya, suba y baja cuestas, escaleras, etcétera. Y luego dice la cuestión del equilibrio psicogénico, el tai chi o va a bailar la música salerosa, ¿no? Todo eso. Entonces, el ejercicio físico de los ancianos enfermos al ejercer o al hacer este ejercicio se ajustará según, ya les dije, patología y severidad de la misma.
Los ancianos en fragilidad está recomendado los ejercicios de baja intensidad o aeróbicos. Y en ancianos hospitalizados institucionalizados, las actividades fuera de la habitación y de acuerdo con las posibilidades, ¿verdad? Iba a mencionar del cianuro social, pero mejor no digo porque si pego esta clase ahí en Facebook voy a agarrar muchos dislikes. Retiro eso del cianuro social. Pero bueno, en un futuro los hospitales van a ser tan bellos que la gente va a querer ir a vivir ahí en el hospital en vez de su casa, ¿no? Ojalá y venga eso. Como un buen ejemplo, las investigaciones muestran que las personas con artritis reumatoide que causa dolor y rigidez, deformidades en las articulaciones que realizaron entrenamiento con peso durante 24 semanas, mejoraron su funcionamiento hasta en un 30% y su fuerza hasta en un 120. Fíjate, cómo llegaron a aumentar su 120% su fuerza, nada más con estos ejercicios de entrenamiento durante 24 semanas, ¿sí? Desafortunadamente, muchas personas que padecen dolor articular se están perdiendo de estos beneficios potenciales de esta clase de ejercicio. Me duele, me dejo de mover. Y la familia, pues no te muevas, abuela, ¿verdad? Y ahí, ¿sí? Por eso dice claudicación de los familiares, pues ya me canso, ya que hagan lo que quieran. Las investigaciones de la Escuela de Medicina de Feinberg de la Universidad Northwestern encontraron que más del 40% de los hombres y el 56% de las mujeres con osteoartritis en la rodilla habían estado inactivos, lo que significa que no tuvieron ni siquiera 10 minutos de actividad moderada o vigorosa durante la semana, ¿verdad? Ya ni siquiera les digo que se visiten del dormitorio de los hombres al dormitorio de las mujeres. Imagínate, no actividad vigorosa, pues no habría nadie adolorido, ¿verdad? Nadie adolorido. Pues no, ese es el problema. La falta de la actividad, y estoy hablando del ejercicio tal y cual, ¿eh? Bien. Los índices de artritis son más de 2 veces más altos en las personas obesas que en aquellos de peso normal, debido a que el peso extra pone más presión sobre las articulaciones y también aumenta la inflamación del cuerpo. La experiencia clínica lo ha mostrado. Y déjame decirte, si tu marido es un monote, es un roperote de 1,90 m y sus pantorrillas son del grueso de tu cabeza y tú dices, estoy enamorada de mi roperote, siento mucho decirte que ese roperote, cuando llegue a los 75, bastoncito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Imagínate ese tremendo peso en todas las articulaciones. I'm sorry, te hubieras quedado con el señor Miyagi. ¿Sí? 1,60 m y ligerito. Ahí lo tendrías, mira. Entonces, ese es un factor importante. ¿Por qué crees que los luchadores que miden más de 2 metros terminan su carrera mucho más rápido que los pequeños, ¿no? Son mucho más el detrimento que ocurre en ellos de toda cuestión musculoesquelética que alguien que pesa menos. Esto no solo puede ocasionar osteoartritis, sino que también puede empeorar exponencialmente el dolor articular de cualquier causa. Entonces, el ejercicio en conjunto con una alimentación saludable, y ya fallamos, ¿verdad? Dieta del mexicano, Coca-Cola y Gansito, Bimbo, Sabritas, anda vete. Puede darle el empujón a una pérdida de peso si tiene exceso, y esto también puede generar enormes mejoras en su dolor articular. A bajar de peso se ha dicho, ¿pero qué? Pastilla mágica, raíz de tejocote, hierba del milagro, pata de vaca, lengua de suegra. No,
Así ya parece un conjuro, un hechizo, Ándale, maestro. ¿verdad? Me faltó la gallina y en medio de las 12 a las 3 de la mañana. Una piedra blanca obtenida de la tumba de una niña inocente. No, ¿verdad? Estamos hablando No. de que es responsabilidad tuya perder peso a través de ejercicio y dieta. O sea, no hay pastilla milagrosa. Lo siento mucho. Si alguien te está vendiendo un producto ahí es mentira. Cada libra que pierde el paciente con sobrepeso reduce la presión sobre las rodillas en cada paso que se da. ¿Sí? Ahí hay un tema para tesis, muchachos. Un estudio encontró que el riesgo de desarrollar osteoartritis disminuye un 50% con cada 11 libras, o sea, 11 libras son 5 kilogramos menos de peso entre las mujeres más jóvenes con obesidad. Ahí está, ¿verdad? Con 5 kilitos, ¿cómo la ves? Pues sí. Y si los hombres mayores pierden suficiente peso para pasar de ser clasificados de regordetes a tan solo tener sobrepeso, o sea, gordis, no regordetotes, sino gordis, ¿verdad? Esto es de un índice de masa corporal de 30 o más, a uno que estuviera entre 25 y 29, los investigadores estimaban que la osteoartritis de rodilla disminuye a una quinta parte. Entonces, dile a tu roperote que tiene la panzota, que con ganas de que cargue allí el mandado, pues embellécelo, mujer. Tú todos los días te acuestas y te levantas bella porque ya tienes ahí el delineado permanente, toda bella y hermosa. ¿Y tu marido qué? Ponlo a trabajar, que se mueva, bájale esa panza y que baje, por Dios. ¿Sí? Entonces estás invirtiendo en tu futuro. Porque si haces que tu marido se active y pierda peso, mira, ¿sabes qué? Él te va a empujar la silla de ruedas. Entonces, invierte en tu futuro. ¿Vale? Para las mujeres mayores, este cambio podría disminuir 1/3 de la osteoartritis de rodilla. Así. Bien, prevención del síndrome de inmovilidad. Prevención secundaria. Una vez instaurada la inmovilidad, la detección precoz es importante. Para muchos ancianos, este deterioro funcional supone el inicio de la fragilidad. O sea, ya está el ancianito ya con la tibia vara, o mejor dicho, con un proceso de el genuvaro o genuvalgo, afectación importante del arco de rodilla. La presentación del síndrome de inmovilidad puede ser variable y encontrando casos agudos o insidiosos. Una vez detectada en la clínica, se puede incluir una serie de adaptaciones del entorno que favorezcan el desplazamiento, estimulen el mantenimiento de la autonomía. Dentro de estas medidas incluye que evitar barreras arquitectónicas, ¿no? O sea, quita ahí como la ciclovía de Puebla, ¿o dónde fue? ¿Sí vieron ahí los videos de internet? Que ya se hizo famosa esa ciclovía. ¿Dónde está? Que todo el mundo llegaban y se tropezaban ahí en unos como machuelitos ahí en la ciclovía y todos boca y todos se caían. Es que era la primera ciclovía que hacían, ¿no, profe? Pues no Sí. estaban familiarizados. Pues todo el mundo y se iba de bruces ahí de bocota, ¿no? O sea, ay, pues imagínate. Entonces, ¿qué? Tomen ejemplo de la ciclovía de Puebla, evitar barreras arquitectónicas, pues eso es, ¿no? Mantener el nivel sensorial, adaptaciones técnicas, estimular la independencia, ¿sí? Y monitorizar periódicamente. Adaptaciones del entorno, fíjate todo lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Ampliar las puertas, el peso, que él la puede abrir, las habitaciones, la amplitud, los pasillos, eliminar mobiliarios, barandillas, la iluminación, suelos antiderrapantes, lavabo a una altura pertinente,
los vestidos, fuera botones, utilizar velcros, etcétera. Modificación de la habitación, la cama, hasta los cubiertos adaptados, ¿no? Entonces, si te fijas, ¿sabe qué? Creo que hay un campo de acción en el diseño industrial para el adulto mayor. Pues ahí está, mira. Si te gradúas de podólogo, vete ahí a una ingeniería de diseño industrial y enfócate a la vida del anciano. ¿Qué óvole? Prevención del síndrome de inmovilidad 3, prevención terciaria, tratamiento de complicaciones, contracturas articulares, rigidez, anquilosis articular, la atrofia muscular, la osteoporosis, alteraciones del nivel del resto de sistemas, como a través de todas las medidas, desde el ejercicio, vigilancia, modificación del entorno, la higiene, la cooperación del familiar y del cuidador, o sea, de medicina integrativa. Entonces es todo eso. Díganme si no es una gran labor. Claro que sí. Los cambios posturales, posturas más habituales, el decúbito supino, prono, lateral, las ventajas de estas. Si el anciano experimenta disnea, la posición de Fowler, etcétera, la cabeza elevada, la utilización de la cama inclinada, los beneficios de la cama inclinada, etcétera. Los cambios posturales han de ser frecuentes, programados, regulares y también en sedestación. El tratamiento y el manejo de la movilidad. Ya nos quedan 15 minutos de clase. Plan de actuaciones que incluyan el tratamiento de la causa de la inmovilidad. Por eso les hablaba de la medicina integrativa. El plan de la rehabilitación, el consejo del especialista en rehabilitación. Uso de ayudas y adaptaciones en el hogar. Lo siento, pero vas a tener que hacer cambios, mejoras y gastos. Sin embargo, todos estos van a evitar un gasto mucho mayor por un detrimento claro de la movilidad y de la autonomía del anciano. Por eso el objetivo es recuperar la situación basal previa, es decir, que se valga por él mismo, la base basal, lo mínimo. Si la rehabilitación total no es posible, compensar la pérdida funcional con todo lo que ya vimos. El objetivo mínimo en todo paciente, la consecución de la sedestación progresiva, la determinación del potencial de rehabilitación según la escala de Bartel, que me parece que la mencionamos, pero no la hemos visto. La escala de Bartel, que tiene que ver con cómo se vale el paciente por sí mismo y su capacidad para valerse, ¿sí? De la autonomía de Bartel. Rehabilitación geriátrica, que incluye la promoción de la salud, mantenimiento de la unidad funcional cuerpo-mente. Cuando el Sistema de Salud México va a hablar de la promoción de salud a través del podólogo, lo dudo, ¿verdad? Si algún día digan, acude con tu podólogo, anciano. Rehabilitación, prevención de la incapacidad tras la pérdida funcional, participación comunitaria, familia y sociedad. Talleres DIF que involucren el uso de un podólogo. Eso debería de ser. Por lo tanto, estos programas de rehabilitación pretenden conseguir todo el conjunto de beneficios que es alivio del dolor, mejora del control muscular, mantener la movilidad articular, potenciar la musculatura de forma global, mejorar la capacidad respiratoria, mejorar la circulación general periférica y la coordinación estática y actitudes posturales, en los cuales, los dos últimos puntos, el podólogo es vital. El involucramiento, ¿sí? Todo lo demás ya va a involucrar a la comunidad hospitalaria en estos procesos de la rehabilitación geriátrica, lo que involucra el movimiento, la transferencia, la bipedestación y la deambulación, ¿sí? Los diferentes dispositivos y ayudas técnicas para lograrlo, ¿sí? Entonces, es imperante, en resumen,
el abordaje interdisciplinario, los objetivos de recuperar la situación basal de función básica que tenía antes de que el proceso de inmovilidad se diera, este síndrome de inmovilidad del anciano, los planes y los cuidados para establecer la individualización de cada uno de los ancianos, el involucramiento de la familia y de los cuidadores, el ejercicio físico es la mejor actividad para prevenir la inmovilidad, la adaptación al gusto y capacidades del paciente, realización de ejercicios pasivos y activos, según la situación de movilidad. Los ingresos hospitalarios, cada vez vamos a ver más zonas con rampas, etcétera. La movilización puede estar contraindicada, en qué casos, para iniciar el proceso de inmovilización, qué es lo que se requiere, el estado de salud aceptable, con ciertas condiciones que pueden llegar a ser voz de alarma, dolor, situación de nutrición, la incapacidad respiratoria, gasto cardíaco, disnea, desfallecimiento, episodios de desmayo, etcétera. Los cuidados encaminados a disminuir los riesgos del encamamiento, porque dice el dicho vulgar, la cama mata. ¿Sí? Y en ese proceso de encamamiento tengan por seguro que viene el detrimento rápido del anciano con todos los agregados indeseables. 10, adaptar el entorno que favorezca esta independencia del anciano. ¿Sí? Finish. Muchas gracias. ¿Dudas? ¿Comentarios? Así fue mucho. Profe, ¿nos va a mandar la presentación? Sí, en un momento más lo pego allí. Preguntas, recuerden que todas estas preguntas que ustedes generen sirven para realizar incluso también el examen, esos exámenes tan difíciles que les ponemos, tal y cual, ¿verdad? Pero que por lo menos nos sirven para saber diagnósticamente si ustedes están entendiendo aquí los puntos, ¿ok? Sí, está bien, profe. Muy bien. Entonces, nos despedimos, nos vemos. Muy bien. Y si no nos vemos, nos escribimos, ¿ok? Ok. Gracias. Muy bien, hasta luego. Adiós a todos. Adiós.